Vamos a hablar de qué es el boom latinoamericano. ¿Qué hay que hablar cuando hablamos del boom latinoamericano? Bueno, obviamente que venimos hablando en las últimas charlas sobre movimientos, ¿no? Movimientos literarios, movimientos artísticos y demás. Tocamos la generación Beat y ahora nos volteamos a América Latina. ¿Tiene que ver algo lo que pasó con Juan Ford, por ejemplo, que pasó hace poquito? Bueno, digamos, Juan Ford no está directamente implicado con el boom latinoamericano porque fue un movimiento anterior, es un movimiento que se da en los 60, en los años 70 más o menos, y que la piedra fundacional, si se quiere, la pone García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, cuando sale con sus últimos pesos a pagarle a la editorial sudamericana en Argentina para que publique 100 años de soledad, ¿no? Ese es el cónclave, digamos, del boom latinoamericano. Recopilemos un poquito, ¿qué venía pasando en Argentina? La gente leía Borges, la gente leía Art, leía los de Florida, leía los de Boedo, claro, leía literatura gauchesca. Pero se leía muy poco, ¿no? Acá en Argentina. Y autores latinoamericanos menos, es decir... O sea, digamos que fue, valorado un poquito más adelante. Exactamente. Más contemporáneamente. Exactamente. De hecho, lo que se plantea a partir del boom es esta explosión de autores latinoamericanos en el mundo, y no solamente en Latinoamérica, sino invertir la ecuación, ¿no? De que eran los argentinos y los latinoamericanos leyendo autores europeos, a que los autores europeos empiecen a mirar para este lado. Pues es que hoy contaba en alguna de las efemérides también, alguna curiosidad de Sábato, que en el libro, hay un libro de Sábato muy particular, que lo lee Camus, pide ese libro y pide también traducirlo él. O sea que ya había ahí una cuestión de leer autores latinoamericanos, en este caso un autor argentino que escribió justamente Sábato en ese momento, un libro que creo que lo tengo acá anotado. El túnel el librazo, y que bueno, ahí Camus de alguna manera, muestra esa relación, ¿no? Que ya había explotado, ¿no? La literatura. Exactamente, bueno, Sábato se puede decir que es un buen antecedente del boom, pero el boom se da un poquito más adelante, en la década del 60, del 70, y con autores de renombre, ¿no? Tenemos a Cortázar, obviamente, tenemos a García Márquez, Vargas Llosa, y lo importante de comprender esto es que es un movimiento que nace espontáneamente, dice Cortázar, ¿no? Es algo que sale muy natural. No es que ellos se propusieron decir, bueno, vamos a hacer explotar la literatura latinoamericana, sino que los editores fueron y vieron que había ahí una mina de oro, fundamentalmente a partir del libro de García Márquez, y se comenzaron a editar estos libros afuera, en editoriales europeas. Entonces empezaron a mirar a este lado del continente y se hizo realmente un movimiento de vanguardia a nivel mundial. ¿Y tiene algún estilo que lo identifique algo, o fue en general toda la literatura? El primer antecedente antes de esto es una novela Asturias que se llama El Señor Presidente, que es una parodia de la dictadura en Guatemala, ¿no? Durante el principio de los años 20, 1920 más o menos. Y esa es una de las características que se repite en casi todo este movimiento, que era principalmente de novelas. Eran novelas que denunciaban regímenes políticos dictatoriales. De protesta, digamos. De protesta, exactamente. Su génesis es un movimiento revolucionario. Lo vemos en Cortázar, lo vemos en García Márquez, ¿no? Elementos políticos muy fuertes. En cuanto al estilo, es básicamente un estilo de realismo mágico, ¿no? Muy fundamentalmente Cortázar. Bueno, por el lado de protesta un poco sigue el camino del resto del arte latinoamericano. El rock también latinoamericano pasó por ahí, principalmente el rock nacional. Es un denominador común esto de la protesta, y alrededor de esa época también, los 70, fue un movimiento fuerte en toda Latinoamérica, en el arte en general, que bueno, como decís, se vio reflejado en la literatura. Sí, totalmente. Es un movimiento puramente revolucionario, si querés, en este caso a partir de las letras, y también encubierto, porque no es una protesta directa. Eso te iba a decir, digamos, hay en el medio, porque por ejemplo cuando hablamos de un realismo mágico, ¿no? Hablamos de una ficción que se va creando, ¿no? En el libro. Exacto. Y que hay una protesta solapada.
No, en el medio hay una protesta. A ver, 100 años de soledad, que leyó la historia también. A mí me aburrió. Lo digo acá, no quiero matarlo a García Márquez, me encantan los otros libros, pero me parece muy largo, ¿viste? 100 años de soledad entre los nombres y todo. Pero hay una protesta ahí, hay protestas en los libros que están de alguna manera ahí encriptadas. Exacto, encriptadas, encubiertas. Porque tampoco se arriesgaban quizás a decirlo tan directamente, bueno, por las consecuencias que podrían llegar a tener. Bueno, de hecho, muchos tuvieron que exiliarse, por ejemplo, Cortázar en Francia, ¿no? Ajá. La decisión, perdón, de Borges, que sé que Borges está ahí también en este grupito. Sí. La decisión de Borges de irse, por ejemplo, que él se va, ¿a dónde se fue? ¿A Austria? No. Ginebra. A Ginebra, que se va a Suiza a vivir. Sí. ¿Tiene que ver un poco con eso? No, la censura no estaba, fue una decisión de vida. Sí, yo creo que fue una decisión de vida, de raíces, viste, que Borges era mucho de sus raíces germánicas, se fue para allá. Y otra cosa interesante del boom es que tenían el visto bueno de Jorge Luis, ¿no? Justamente. Borges era un poco anterior, ¿no? Y era uno de los pocos autores argentinos y latinoamericanos conocidos en esa época, ¿no? Claro. En Europa a cuentagotas leían a Borges. Entonces, a partir de esta explosión en los 60, en los 70, es que el mundo empezó a fijarse en la literatura chilena, por ejemplo, con José Donoso, en la literatura peruana con Vargas Llosa, en la literatura paraguaya con Roa Bastos, por ejemplo, ¿no? Que sacó su novela Yo el Supremo, que es muy parecido a lo que planteó Asturias en Guatemala, ¿no? Entonces está esta cuestión de revolución política, combinado con una ficción histórica, ¿no? Para encubrirlo un poco, y además un estilo, si bien importado, porque era un estilo que ya se daba en algunos países de Europa, muy lindo de leer y muy bien redactado. ¿Y cómo es esto que parece que es un movimiento que se da de distintos autores, que se da de alguna manera, que parece que está arreglado, ¿no? Parece que están en el mismo camino, pero a la vez Cortázar, por ejemplo, dice que hay una cuota de azar, que se daban libros de mano a mano y hay una especie ahí medio de historia de vanguardia, ¿no? De atrás, viste, que era muy similar o tranquila o baja. No es que había algo, una idea o algo. ¿Por qué se menciona el azar, Cortázar? No, lo menciona porque justamente no es cuando a él le consultan en una entrevista si fue algo premeditado, el boom latinoamericano, él dice que no, que todo lo contrario, que empezaron a surgir estas obras, ¿no? Rayuela también en el caso de Cortázar, que atraían a los editores, es decir, era como un movimiento interno, ¿no? Que después se fue llevando para otros lados, ¿no? Y que empezaron a caer los editores, empezó a caer Sudamericana, empezó a caer... La globalización empezó a crecer mucho más. Esto va muy de la mano con eso, con la globalización, con la democratización de las letras y el conocimiento, ¿no? Entonces, sí, además que se forma tipo una ola. A medida que vos vas viendo que se va sumando gente, sí. A ver, si encuentran 3 autores latinoamericanos que son buenos, dicen, bueno, vamos a fijarnos más en este. Si encuentran más, dicen, bueno, vamos a buscar más. O sea, se va sumando el prestigio de todos. Capaz que antes había gente buena, pero que no llegó a explotar su talento porque nunca llegó a tener la visibilidad que tuvieron los del boom. Totalmente. Es más, yo creo que debe haber un montón de obras, quizás de esa época, desconocidas o que nunca llegaron a publicarse, ¿no? Que tienen un gran valor, pero bueno, obviamente porque no tenían el alcance, la plataforma para poder hacerlo, es que nunca llegaron a conocerse. Claro. Por eso la importancia del boom, ¿no? Porque es esa mostrar esa cara, ¿no? Nueva de la literatura latinoamericana con muy buenas letras, no es que es algo simplemente que pasaba, sino que realmente era algo mainstream. No era algo mainstream o una moda. Y que también otra cosa que se destaca es que visibilizó a autores que estaban invisibles hasta ese momento. Por ejemplo, Antonio Di Benedetto, que había publicado Sama, había pasado medio desapercibida, ¿no? Entonces, a partir de que se empezó a mirar más la literatura de América Latina, es que también se empiezan a descubrir otros autores
que hasta ese momento habían estado un poco ocultos, ¿no? Sí, vos sabés que me pongo a pensar inmediatamente, me voy a meter un poco en el segmento de Flor, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo esa película que hemos visto juntos, la de Hitler, que aparece en este momento, en esta época, Hitler ha vuelto. ¿Qué pasaría si Borges estuviese en esta época, si estos autores del boom latinoamericano estuviesen en esta época? Porque hoy hay me parece a mí, ¿no? Un crecimiento muy grande de la sociedad por los libros de bienestar, de autoayuda, de crecimiento emocional, y por ahí esos libros no sé si tendrían ese boom como lo tuvieron en aquel momento. Sí, ¿o no? sí, te entiendo. Creo ¿Te que costaría a Borges, por ejemplo, en la editorial, viste, llevar un libro a la editorial, viste? No sé. Yo creo que seguiría leyendo los clásicos, Borges. Él decía, viste, que si algo no te gusta, no lo leas. Sí. No, pero entonces, no digo porque lo que leas, sino por presentarlo, porque viste que hoy las personas que escriben un libro es muy difícil que te den bola, ¿viste? Es difícil en todos lados, pasa en el cine, que hasta con, no sé, Scorsese, que no le quieren financiar la película. Es verdad. Sí, tal cual. Es difícil. Yo creo que también son autores que han marcado una época histórica específica, ¿no? Era la época del boom, fue los autores del boom, y hoy, como decís vos, se lee otra cosa totalmente distinta, porque cambiaron también las importancias de la sociedad, ¿no? Digamos, lo que le interesa a la sociedad no es quizá lo que le interesa. Sí, está más sectorizado. Está muy sectorizado. Pero es una buena pregunta. No sé qué pasaría, la verdad. Lo tenemos que revivir, ¿no? Ahora qué lindo sería, ¿eh? Qué lindo sería tener ahí a Borges y hacer una nota acá. Me vuelvo loco, pero bueno. Sí, estaría bueno, ¿no? Tremendo. Che, Pato, la verdad que espectacular, como siempre acá desde el Rincón del Librero.